Buenas tardes para todos. Continuamos con la clase número 8 Plus, de introducción a la aerotermodinámica y propulsión espacial. Perfecto. Muy bien. El día de hoy entonces lo que vamos a hacer es hablar muy rápidamente de unos puntos generales que hay que tener en cuenta para la termodinámica y esos puntos cómo se van a relacionar con transferencia de calor. La clase de hoy va a estar centrada en transferencia de calor, pero necesitamos para algunos en la agenda hacer un pequeño repaso de la termodinámica. Entonces lo primero que hablaremos es de la termo y después de la Q-transfer, o más conocida como transferencia de calor. Como veníamos hablando en la clase anterior y comentamos, lastimosamente en algunos pregrados esta parte de transferencia de calor no se dicta y lastimosamente también la parte de termodinámica tiene un enfoque distinto. ¿Cuál es el enfoque que tiene? Es un enfoque más de demostración, de describa, de obtenga las ecuaciones que van a servir para desde los principios más elementales. Listo. Comencemos entonces con termo y una comparación con Q-transfer o transferencia de calor. ¿Cuándo se utiliza termodinámica o para qué la termodinámica? De lo que recuerdan. ¿Sí? Ajá. Gases. Ok, listo. Perfecto. Para gases también lo podemos utilizar para líquidos y para sólidos. Para sólidos va a ser demasiado importante. Para gases también. Para líquidos no tanto. En general. No, pero es que ¿cómo así que para líquidos no lo va? Hombre, sí, pero estamos hablando de lo que nos concierne a nosotros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la atmósfera está hecha de gases, no de líquidos. Y lo que se utiliza para construir las cápsulas Apolo son sólidos, no líquidos. Vale. En principio, gases, sólidos y líquidos, ¿qué dijimos eran qué? Estados de la materia. Fases porque conciernen a un rango de presión, energía interna, entalpía, entropía, bla, bla, bla. Pero todos estos se caracterizan por estar en un estado de equilibrio. Y en un estado que llamaremos estacionario. ¿Cómo así? Sí, a los gases están quietos. No, están quietos. No está moviendo. Sí, hombre, se están moviendo. Pero al hablar de estacionarios nos referimos a que no varían, no cambian con el tiempo. ¿Cómo así? Hombre, que si hay algo de variación con el tiempo, entonces usted va a tener que hablar de Q-transfer. Transferencia de energía en forma de calor. Me explico. Estos son estados que no son de equilibrio, se conocen como estados de no equilibrio. En donde puede haber un estado estacionario, variables que no varíen con el tiempo, pero en particular las variables varían o son función del tiempo. Listo. Esas variables que son función del tiempo son las que nos interesan a nosotros describir en esta parte del curso. La termodinámica habla de las variaciones de la energía. La transferencia de calor habla de el valor de la energía. ¿Y cómo varía en función del tiempo? La termodinámica habla de estados donde el sistema va a permanecer. La transferencia de energía en forma de calor va a hablar de lo que ocurre mientras se alcanzan uno de los dos estados o se pasa de un estado a otro. Definimos entonces, habíamos definido lo que era un sistema cerrado, un sistema abierto y demás, lo que es un sistema estacionario. ¿Me recuerda qué es un sistema cerrado? Un sistema que transfiere, no transfiere
energía o masa. ¿Seguro que no transfiere energía ni masa? Exacto. Puede transferir estas, pero no transfiere masa. El abierto, correcto. Transfiere o puede transferir energía y masa. Y hay un sistema adicional que lo llamamos el sistema estacionario. Todos estos tipos de sistemas son simplemente para saber qué tipo de sistema se tiene. No quiere decir que si es cerrado no puede ser estacionario, si es abierto no puede estar estacionario. No. El sistema estacionario es aquel en el que ese sistema se encuentra en un estado en el que la energía no varía, o en que sus propiedades, en particular hablaremos de la energía, no van a cambiar, no van a variar. Ahora bien, en general, la mayor parte de los sistemas cerrados permanecen estacionarios durante un proceso, es decir, que no hay cambio de energía mecánica y por ende se dice que son estacionarios. Muy bien. Vamos a definir rápidamente qué es el flujo másico de un sistema. Seguimos con definiciones. Defínase el flujo básico como la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo. ¿Listo? Definida como m punto. Cantidad de masa que fluye por una sección transversal en un cierto tiempo. Pueden ser ¿qué? Partículas de gases, por ejemplo, que se mueven, gases, en este caso puede ser un vapor, a lo largo de una sección A sub T o área transversal. Ese m punto, recuerden que las variables que tienen punto significan variación con el tiempo, es la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo. Entonces podría haber una cantidad diferencial también. Sí, efectivamente, eso se puede analizar. Matemáticamente tiene una relación que para el caso, para las definiciones que trataremos el día de hoy, no la voy a tener en cuenta, pero que serán más adelante muy importantes. Energía interna. Habíamos dicho, la energía interna, ¿qué es? Es la suma de todas las energías. Y se simboliza con la letra U mayúscula. Si de pronto se encuentra una U minúscula, significa U mayúscula por unidad de masa, o una energía interna específica que llamamos por unidad de masa. ¿Qué resume la energía interna? La energía cinética, la energía potencial, todas las energías rotacionales, la energía nuclear, bla, 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 bla. Eso lo habíamos comentado en una de las sesiones anteriores. De tal manera que podemos definir que un sistema en movimiento, y eso es lo que vamos, el día de hoy estuvo el tablero que no es, pero bueno, trabajaremos así el día de hoy. Cambiamos de tablero, no, cierto, dejemos ya ahí. Con el perdón de nuestros seguidores en YouTube, si te gusta este video o alguno de los otros, les puede dar suscríbete y like en la parte de abajo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar de la energía que tiene un flujo en movimiento. Energía de un flujo en movimiento. Un flujo en movimiento puede tener un flujo, obviamente, de un fluido, puede tener como energías, ¿qué tipo de energía? La cinética y la potencial gravitacional, que siempre conocemos. Sin embargo, puede tener una adicional, que es ¿cuál? La energía interna. También. Si ahora, en ese caso, lo que hacemos es dividir por cada masa, es decir, por unidad de masa,
llamaremos una cantidad de energía específica como E minúscula igual a 1/2 de la rapidez al cuadrado más densidad por gravedad por Z más una U minúscula. ¿Sí es correcto? ¿Qué se elimina de ahí? Esta cantidad. ¿Listo? E es la energía del flujo que está en movimiento. Y esa energía se puede transferir ¿por qué? Como energía cinética, energía potencial gravitacional o también como una energía interna. De acá puede definir usted lo que se llama la entalpía. No voy a hacer la deducción, pero se puede hacer. Entalpía, como H minúscula, es el producto de la presión por el volumen menos, más, ¿cierto? Más. Se me olvidó la variable. Sí, la energía entera más uno. Dame a mí. Se me olvidan a veces las letras. Listo. Muy bien. Esta energía interna, que aquí denotamos como U, en algunas otras ocasiones aparece como E y otras cosas, entonces a veces se me confunde. Si usted divide por unidades de masa, ya sabe qué obtiene, ¿sí o no? La entalpía por unidad de masa específica. Hombre, ¿y eso para qué? Hombre, esto va a ser muy, muy importante en transferencia de calor. En transferencia de energía en forma de calor. ¿Por qué? Porque una tobera va a tener un gas y ese gas va a tener una entalpía. Y esa entalpía va a calcularse con la presión, con el volumen y con la energía interna. ¿De qué viene la palabra entalpía? Viene de la palabra entalpen, que es un griego, entalpen, que significa calentar. Y aquí es donde voy a hacer la analogía con lo que nos interesa, que son las formas de energía en forma de calor. Hay dos formas de energía en forma de calor. Una, calor latente, y otra es el calor sensible. Calor latente y calor sensible están presentes en la naturaleza, es más, en la cocina suya están presentes. En este momento están presentes. Calor latente es el que se utiliza, o es el que aparece, perdón, cuando hay una transición de fase. Es decir, pasa de sólido a líquido, de líquido a vapor. ¿Qué diferencia hay entre vapor y gas? Por ejemplo, el vapor se puede volver líquido bajo ciertas condiciones de presión y volumen y temperatura y entalpía, pero el gas no se puede volver líquido. Por eso es la diferencia. Entonces, cuando diga usted que está saliendo gas por la olla pitadora suya de su casa, no está saliendo gas, sino que está saliendo vapor. ¿Listo? Prueba de ello es que usted pone una tapa encima y se convierte en agua. El otro es el calor sensible. Cuando dicen, está muy sensible, sí, exacto, tal cual. Y este es el que no está en una transición de fase. Básicamente es aquel en el que hay un cambio de temperatura del sistema. En la transición de fase no hay cambio de temperatura. En un cambio de temperatura usted tiene involucrado el calor sensible. Básicamente, si usted pone la parrilla del fogón y le pone la mano, se da cuenta que es sensible. Por eso es sensible, porque se toca, se siente. El latente, no. Si usted le pone la mano, pues estoy hablando de poner la mano. Considerando de que su mano es un buen termómetro, pero nosotros no utilizamos la mano como termómetro, ¿sí? No, solamente en contados casos para saber si utilizamos la lengua para saber si la sopa está caliente y cosas parecidas.
Si existen estos dos tipos de energía en forma de calor, la pregunta es, ¿qué es el calor? Que habíamos hablado de él en la clase anterior. El calor es energía en tránsito. Es una de las maneras de transferir energía de un sistema a otro. La otra manera es con trabajo, la otra manera es con masa. Bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿O eso qué significa? ¿O qué hago yo con eso? Hombre, con eso usted puede tener en cuenta la dirección en la que se transfiere la energía en forma de calor. Y ahí es cuando usted habla de termodinámica y plantea tres leyes. La primera, que es ¿cuál? La ley del equilibrio térmico, donde se define el concepto de temperatura de manera intuitiva. Dos sistemas están en equilibrio térmico si no hay transferencia de energía en forma de calor entre ellos. Básicamente, si ellos permanecen en su estado de equilibrio. La segunda, que tiene que ver con esta definición de energía en forma de calor, que es que la energía siempre fluye de la parte más caliente a la parte más fría. O sea, de mayor temperatura a menor temperatura. Perdón, corrijo muchachos. La 0 es la del equilibrio térmico. La 1 de conservación de la energía, que tiene que ver con la energía que se transfiere a un sistema por calor o trabajo, o también masa. La 2, que es el cambio en la entropía del universo. Y la 3, que es la entropía de un cristal perfecto, a 0 Kelvin. Definidas esas tres leyes que matemáticamente habíamos escrito, podemos por fin darle significado a lo que es la transferencia de calor. Ya sabemos que es calor, es latente, es sensible. Ya entonces lo que tenemos que decir es qué significa transferir energía en forma de calor. Ustedes miran, pero ¿por qué lo escribe en inglés? Hombre, porque de aquí en adelante todo va a aparecer en inglés. Entonces, ¿por qué? Pues, hombre, la historia ha denotado eso. Estados Unidos es el país de los que más ha avanzado en esta ciencia. Sus nombres son de ellos. ¿Listo? Entonces usted no dice, ve, mira el avión, la sustentación que tiene, todavía es pasable. Ve, mira el arrastre del avión, todavía es pasable. Mira el empuje del avión, todavía es pasable. Pero usted no dice, me vende un televisor inteligente, por favor. No, usted dice, me vende un Smart TV. O ya te escribieron por la aplicación de los que es. No han vuelto a utilizar la aplicación de los que es, muchachos. Suena feo, ¿cierto? Entonces ya WhatsApp quedó WhatsApp. Listo, tal cual. Entonces Q-Transfer es Q-Transfer. La transferencia de energía en forma de calor tiene unas características. ¿Cuáles? Que va de temperatura mayor a temperatura menor. Que usted tiene que definir el sistema y definir si las fronteras son móviles, rígidas, reales, imaginarias, si el sistema es o no estacionario. Y adicionalmente usted tiene que saber cuál es la forma en la que se transfiere esa energía en forma de calor. ¿Cómo es que la forma? Sí, es que la energía en forma de calor no se transfiere solita, ni de por sí, ni sin tener en cuenta el tipo de sistema. ¿Por qué? Porque hay tres formas de transferir energía en forma de calor. ¿Cuáles? Una, conducción. Otra, convección. Y otra, radiación. Y esas tres son las que definiremos en la segunda parte de la clase, el día de hoy. Bueno, lastimosamente el tablero no nos colabora en ese aspecto. Tomaremos otra de las soluciones. Preguntas hasta ahí. Escucho. ¿Todo está claro? Muy bien. Sí. Ah, temperatura mayor a temperatura
menos. Siempre se transfiere en esa dirección. Entonces eso es básico. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir saber cómo resolver un enunciado, al menos cualitativamente. Y una vez esté resuelto cualitativamente, las matemáticas se resuelven solas. ¿Cómo es? Eso, hombre, es más sencillo. Al menos usted sabe que está resolviendo. Esa es la idea. Perfecto. Entonces, la energía en forma de calor que se transfiere de un sistema a otro. Formas de transferencia de energía en forma de calor. Una, conducción, y la voy a dibujar de esta manera. Una placa que está a una temperatura T1, otra placa que está a una temperatura T2. La energía en forma de calor es esta negrita que va allá, que acabo de subrayar con azul. ¿Y qué es? ¿Se ve? No se ve, pero se sabe qué pasa hacia allá. Esa es la conducción. Convección. Tiene usted la superficie, que puede ser la superficie de un ala, como el avión que está pasando en este momento. Y usted, en esta superficie, tiene unas condiciones. Sin embargo, el aire que fluye por aquí está a una cierta temperatura. Y hay una transferencia de energía en forma de calor. ¿Qué está más caliente? ¿La superficie del avión o el aire? Suponiendo que el avión ya está en vuelo. Ok, pero inicialmente el avión estaría a una mayor temperatura que el aire. ¿Listo? Entonces hay una transferencia de energía en forma de calor por convección. Y por último, una transferencia de energía en forma de calor por radiación. Que esta sí la voy a dibujar así, para que se acuerden que es la del sol. Y si quieren, pueden hacerlo aquí, ¿sí? Ese es el dibujito con el que uno le explica a los niños cómo se calienta la superficie de una flor por medio de fotones. Y la transferencia de energía en forma de calor es por radiación. Entonces Q radiación, Q convección y Q conducción. Definamos entonces la primera, la conducción. Y busquemos una de sus ecuaciones. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es la energía que cambia por unidad de tiempo. En la de conducción, si el calor fluye en esta dirección, de izquierda a derecha, ¿cuál de las dos superficies está más caliente? T1, ¿cierto? Es obvio. Aquí lo mismo, la temperatura de la superficie al aire. ¿Listo? Recuerden, y esto lo tienen que tener mucho en cuenta, que esta parte que hay aquí se llama ¿cómo? La transferencia de energía en forma de calor de la superficie de un ala al aire se da por convección. Y esa transferencia de energía en forma de calor se da ¿a dónde? Al aire completo. A la capa límite. ¿Listo? Entonces, por todo lo que habíamos visto de capa límite, tiene uso aquí porque es la primera a la que se le va a transferir la energía en forma de calor. Entonces ahí los perfiles de velocidad usted los puede tener en cuenta, y no solo tener en cuenta, sino que también usted los puede dibujar. La conducción entonces se debe a la actividad atómica o molecular, dependiendo del sistema obviamente. ¿Qué es la conducción? Cuando hay un gradiente de temperatura, ¿qué significa el gradiente de temperatura? Una diferencia de temperatura, exacto. ¿Y apunta en qué dirección? Sí, Nilo, me decías. Normalmente se adaptan las partes o los lugares en los que mejor dicho, las cosas que están provocando la temperatura cambiar. Ajá. Ese gradiente de temperatura en estado estacionario de un sólido o un fluido en general a través de el mismo material.
La característica es que la conducción se da en un material. En un material. ¿De dónde? De las partículas de mayor energía a las de menor energía. ¿Listo? Eso quiere decir que esta partecita que yo dibujé aquí como vacía, en la cual puse dos partes, todo esto es el, exacto, todo esto es el material. No quiere decir que no esté vacío, ese es el material. ¿Listo? Por eso la conducción se da en ¿qué? En los conductores, pues en los materiales que son conductores. Y enseguida vamos a hablar qué tipo de conductores. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, lo mira como ejemplo en un gas? O en un sistema cualquiera, en realidad no tiene que ser un gas. Haciendo un zoom, en ese sistema, las partículas todas se están moviendo en una sola en todas las direcciones, inicialmente. Cuando usted pone una diferencia de temperaturas, T1 y T2, donde T1 es mayor que T2, encuentra que estas partículas comienzan a chocar entre ellas. Esta choca contra otra y después se devuelve. De tal manera que comienzan a transferir energía en forma de calor. Y se dice entonces que si esta es la coordenada X, hay un gradiente de temperatura como una variación de la temperatura respecto a ¿qué? A X. En este caso, en dirección Y, si usted quiere tomar los vectores unitarios tal cual. Pero lo que nos interesa realmente más que la dirección, que ya la sabemos, es simplemente hablar de su magnitud. La variación de la temperatura respecto a la posición. Básicamente, se va a pasar de las moléculas que tienen, o las partículas que tienen mayor energía cinética a las que tienen menor energía cinética, con choques atómicos y todo lo que ya sabemos pues usualmente de los gases y demás que colisionan. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok. Esa energía se transfiere por un movimiento aleatorio de las partículas. Es decir, que eso no está mediado de manera particular en una sola dirección, sino que es un movimiento aleatorio. Es un movimiento aleatorio de las partículas. Lo que sí es cierto es que en ese movimiento aleatorio podemos decir que hay una difusión de la energía. ¿En qué? En ese movimiento que llamamos aleatorio. ¿Qué quiere decir la difusión? ¿De qué trata la difusión? Haga de cuenta que usted echa una tinta, una gota de tinta en agua y la tinta se comienza a difundir, exacto, a esparcir. Eso es la difusión. Haga de cuenta que esa tinta es lo que sabríamos de qué, de la energía en forma de calor. Para la conducción tenemos entonces dos sistemas. Uno, los sólidos, en los que hay dos tipos de materiales, los conductores y los no conductores. En los conductores, usted tiene electrones que se mueven sobre todo el sistema. Es decir, tiene como lo que llamaba un mar de Fermi y los electrones se van moviendo por aquí. Pensando los electrones como pelotas. No son pelotas. Atentamente mi profesor de radiación. Listo, ok. Sin embargo, como hay colisiones entre partículas en los sólidos, esas colisiones no son colisiones como se dan en los gases. En los sólidos son vibraciones de cada uno de estos núcleos. Y cada una de esas vibraciones se transfiere a otro átomo que está cercano. Básicamente, esas son las concepciones o las ideas que se piensan ahora de la transferencia de energía en forma de calor por
conducción en un conductor. Se transfiere por la red de todo el conductor del sólido y además por el movimiento de los electrones a lo largo de toda la red. En un no conductor, ¿qué pasa? La transferencia de energía en forma de calor solamente se transfiere por las ondas de la red, por el movimiento de las partículas que se agitan y no por los electrones. Pregunta, ¿en cuál de ellos es más eficiente la transferencia de energía en forma de calor? En los conductores. Por esa razón se calientan más rápido. Por esa razón, las ollas atómicas, ¿te imaginas cómo llaman una olla atómica? Así le decían antes, ¿cierto? La llamaban antes. ¿Qué vas a hacer? No, voy a cocinar el sancocho. ¿Y qué vas a echar? No, voy a echar átomos de hidrógeno, átomos de... La olla atómica. ¿Por qué le decían olla atómica? Les dejo la pregunta. Está hecha de un material conductor. ¿Dudas? ¿Dónde aparecen los conductores sólidos? Ejemplo, usted tiene la sopa y este conductor que hay aquí, que lo va a dibujar, no es más que un aparato, un objeto que viene así y viene así, con el cual usted toma la sopa y que usualmente está hecha de un material metálico que a veces la hacen de plástico y no es tan útil, conocido como exacto, como la cuchara. Cuchara que es metálica. Ahí tiene usted un ejemplo de conducción. No, pues es que a mí no me gusta eso. Yo quiero hablar de algo más real, algo más... ¿Qué más quiere hablar de más real? Listo. Si usted quiere hablar de otra cosa, entonces piense en los fluidos. ¿Cómo se da la transferencia de energía en forma de calor? Por conducción en los fluidos. En un gas, por ejemplo. La única manera, siendo gas o siendo líquido, la única manera es por colisión de las partículas. Y esa colisión, que es esta que hay aquí, no es tan efectiva como es en los sólidos la conducción de la energía por medio de red, por una onda en la red y por medio de los electrones. Palabras más, palabras menos. Para el caso de los sólidos, la transferencia de energía en forma de calor se da por conducción, pero para los fluidos, la conducción no es la que prima. ¿Preguntas? Karina. Aquí es donde entonces vamos a dibujar, vamos a construir un diagrama en el que dibujamos una placa tridimensional infinita. ¿Por qué infinita? Hombre, porque pues, no vamos a analizar los efectos de borde, realmente es esto. En la que usted tiene en el